A las 2:17 horas, hora local, un operador ucraniano al este de Jersón termina su verificación final de prelanzamiento. Telemetría verde, 2 ojivas activas en un fuselaje del tamaño de una mesa de comedor con alas, 75 kilogramos de carga explosiva fijados en el dron más nuevo que Ucrania tiene en inventario. Tan solo 16 días atrás estaba en una exhibición en Kiev. La gente incluso se tomó fotos con él, pero esta noche vuela hacia un puente. Lo que ese operador no sabe es que la misión ya lleva 3 días en marcha, solo que la parte más importante ocurrió sin él, sin drones y sin disparar un solo tiro. Los analistas de ciberinteligencia ucraniana llevan 72 horas con acceso activo a las comunicaciones internas del ejército ruso en el sur, no espiando desde afuera, dentro, leyendo los mensajes de coordinación logística rusa en tiempo real, como quien hackea el WhatsApp a alguien y lee sus conversaciones sin que esa persona lo sepa. Y lo que encontraron es esto. La 37ª Brigada de Fusileros Motorizados rusa lleva 3 días esperando un convoy de camiones cisterna que debía llegar desde Crimea. Sus tanques de combustible están en reserva crítica. La brigada ha pedido reabastecimiento 3 veces en 72 horas. Y en lugar de esperar a que los camiones cisterna salieran de Crimea para destruirlos en ruta, los ucranianos decidieron hacer algo más sencillo y cruel: destruir el único camino por el que podían llegar. El puente de Chonar. No es el objetivo porque aparezca en un mapa de infraestructura crítica. Es el objetivo porque es la única ruta por la que ese convoy puede pasar. Quitarle el puente a la 37ª Brigada es como quitarle la manguera a un coche que ya está parpadeando en rojo. A las 2:19, el primer FP2 abandona la plataforma de lanzamiento. 9 segundos después, el Behemoth lo sigue en silencio hacia el estrecho. El Behemoth que acaba de cruzar el estrecho es básicamente un Shahed ucraniano, y si eso te suena raro es porque lo es. Rusia lleva 3 años usando el Shahed iraní para bombardear ciudades ucranianas. Es el dron con forma de ala delta que suena a motosierra cuando pasa sobre los edificios de noche. Ucrania los derriba con ametralladoras desde camionetas, con escopetas, con redes, y en algún momento alguien en Kiev tuvo la idea más obvia del conflicto: copiar el arma que te está destruyendo las ciudades, añadirle doble ojiva y navegación por Starlink y mandársela de vuelta. El resultado se llama Behemoth. Mide 2.2 metros de largo, vuela a 175 kilómetros por hora y esta noche está atravesando el estrecho que separa el continente de Crimea. Y lo peor es que los diseñadores iraníes del Shahed original no van a recibir crédito. El operador en Jersón tiene el feed en pantalla. Abajo hay agua y orillas planas de barro. No hay nada más. Es el tipo de lugar donde no vive nadie y no pesca nadie. Una laguna salada y quieta que en tiempos normales solo cruzan camiones de carga y autobuses de turistas hacia Crimea, pero hoy la cruza esto. A 90 metros de altitud, el Behemoth vuela demasiado bajo para que el radar ruso lo separe del ruido de fondo. A esa altura y moviéndose a esa velocidad, el sistema lo lee igual que una bandada de pájaros sobre el agua. El radar no dispara contra pájaros. Los ingenieros que programaron la altitud de crucero del Behemoth sabían exactamente eso. Lo que lleva adentro son 2 ojivas, una detrás de la otra. La primera, 40 kilos de fragmentación. Entra y abre el objetivo. La segunda, 35 kilos de carga termobárica. Entra por el mismo agujero medio segundo después y quema lo que queda dentro. Es como romper una ventana para luego meter una antorcha. A los diseñadores del Shahed nunca se les ocurrió eso, pero a los ucranianos sí. En el puesto de escucha ruso al sur del puente, el operador de guerra electrónica lleva 43 minutos monitorizando el espectro de frecuencias. Nada del Behemoth, nada de Starlink. Esa señal viaja de satélite a dron sin tocar ninguna frecuencia que él pueda interceptar desde tierra. Para su equipo, el Behemoth es invisible, no porque sea silencioso, sino porque habla en un idioma que su receptor no escucha. Pero entonces a las 2:21 aparece algo. Una emisión de radiofrecuencia constante, fuerte, viniendo desde el lado ucraniano del estrecho. No es la firma de un FPV pequeño. Es más larga, más sostenida, el tipo de señal que genera un sistema de control a distancia para un dron de carga media. El operador lo sabe porque lleva 2 años aprendiendo a distinguirlas. Coge el teléfono y pasa el rumbo. Lo que acaba de encontrar es el FP2, el dron que lleva 4 minutos cruzando el estrecho en paralelo al Behemoth.
controlado por un operador en Jersón que toca el mando cada vez que el viento lo desvía. Cada toque envía una señal, cada señal tiene una dirección. Y en el lado ruso hay un sistema que no interfiere, no hace nada visible, solo escucha. Eso es un Repellent One, el tipo de equipo que los rusos desplegaron en los perímetros de los puentes después de los ataques de 2023. No transmite un solo vatio, funciona como el identificador de llamadas de un teléfono. No corta la llamada, solo te dice de qué casa viene. Una unidad te da una dirección, 2 unidades cruzando sus lecturas te dan un punto en el mapa con una imagen de error de 200 metros. El operador ucraniano del FP2 está tocando el mando cada 15 segundos. Cada 15 segundos el sistema ruso afina el punto. Una caja de electrónica que cuesta $12,000 acaba de localizar a un dron que vale $200,000 y al operador que lo maneja. Y el operador en Jersón no lo sabe. Su pantalla no muestra nada porque el sistema ruso no emite nada. El silencio del enemigo es exactamente su ventaja. El problema es cuál de los 2 drones acaban de encontrar. El FP2 es el más pequeño, lleva una sola ojiva. El Behemoth, el que lleva 2, el que vuela solo por satélite sin emitir nada, está a 80 segundos del puente y no aparece en ninguna pantalla rusa. Encontraron al dron equivocado y no lo saben. El Behemoth llega al puente a las 2:28 y la cámara muestra esto. Una losa de concreto con 2 agujeros oscuros en la sección central, marcas de impacto quemadas a los lados y una franja de asfalto que parece el techo de un edificio después de un terremoto. Eso son los rastros de los Storm Shadow de 2023. 2 misiles británicos de $2 millones cada uno. Resultado, 2 agujeros. El puente siguió abierto 3 semanas después. Verás, los puentes no se caen porque los golpees desde arriba. Eso es lo que ningún titular de periódico explica cuando anuncia que Ucrania destruyó un puente ruso. Golpear la losa desde arriba es como martillar la superficie de una mesa esperando que las patas cedan. La superficie se rompe, las patas no sienten nada. La estructura que sostiene el peso, los pilares que bajan hasta el fondo del estrecho, las vigas transversales que distribuyen la carga, eso está debajo, protegido por la misma losa que acabas de agujerear. Cada cohete HIMARS que golpeó el puente de Chonar entre 2022 y 2023 le hizo exactamente ese favor a los ingenieros rusos. Les abrió agujeros en la superficie que ellos mismos podían reparar con cemento en 2 semanas. El operador en Jersón tiene el feed del Behemoth en pantalla. A través de la cámara, uno de esos agujeros viejos aparece en el centro de la imagen. Tiene unos 80 centímetros de diámetro. Suficiente, porque lo que el Behemoth va a hacer esta noche no es golpear la losa. Va a pasar por uno de esos agujeros que los Storm Shadow dejaron en 2023 y golpear lo que hay debajo. La ojiva de fragmentación entra primero y abre la viga de rigidez. La termobárica entra por el mismo punto medio segundo después y quema el interior de la estructura. No es un ataque al puente, es un ataque al interior del puente. Los agujeros que Rusia reparó en 2023 esta noche son la puerta de entrada. El operador sabe exactamente cuál agujero usar porque los analistas de ciberinteligencia ucraniana, los mismos que llevan 72 horas leyendo las solicitudes de combustible de la 37ª Brigada, encontraron algo más en la red rusa, el reporte técnico interno que los ingenieros de ocupación escribieron después de reparar el puente en 2023. Cada grieta documentada, cada punto reforzado, cada vulnerabilidad que quedó. A las 2:29, el Behemoth inicia la aproximación final, 40 metros al objetivo. En el puesto de escucha ruso, el operador del Repellent 1 tiene el rumbo del FP2 en la mano y está pasando las coordenadas. Está mirando en la dirección correcta, pero al dron equivocado. A las 2:29, el feed del FP2 en la pantalla derecha del operador se congela a medio segundo. Luego se fragmenta en bloques de color. Luego desaparece. No es un fallo técnico. Es el Zytel R330ZH, un jamer ruso montado en un camión. Desplegado a 3 kilómetros al sur del puente. No ataca el dron. No necesita encontrarlo. Simplemente inunda de ruido todo el espectro de radiofrecuencia en un radio de 24 kilómetros. GPS, comunicaciones satelitales, enlace de control, hasta que la señal real queda sepultada bajo estática. Es como intentar encontrar una moneda en el fondo de una piscina justo cuando alguien abre todos los grifos a la vez. La moneda no se movió de ahí, pero ahora hay tanta agua moviéndose que no la vas a encontrar mirando. El operador en Jersón tiene 2 opciones y 40 segundos para elegir. La primera,
Cambiar el FP2 a modo de crucero autónomo. El dron deja de necesitar señal de radio. Navega por inercia, sigue la trayectoria preprogramada, llega al puente solo. El problema es que sin operador en el mando, el FP2 no puede ajustar la trayectoria final. Va donde le dijeron que fuera. Si el viento lo desvió 2 metros en los últimos 4 minutos, impacta 2 metros al lado del agujero. 2 metros en concreto es la diferencia entre entrar por la puerta o golpear la pared. La segunda. Subir la potencia del transmisor para perforar el ruido del CITEL. El feed vuelve, degradado, entrecortado pero suficiente para volar. El problema es que más potencia significa más señal. Y el Repellent 1 acaba de pasar de sé por dónde estás a sé exactamente dónde estás. Y esa diferencia para alguien con un misil esperando lo es todo. El operador sube la potencia. El feed vuelve pixelado y con 1 segundo de retraso. Volar con 1 segundo de delay es como conducir un coche donde el volante tarda 1 segundo en obedecer. Funcionas, pero cada corrección llega tarde y tienes que compensar el movimiento anterior. El FP2 está a 300 metros del puente, 30 segundos al objetivo. En el puesto de escucha ruso, el Repellent 1 registra el aumento de potencia y afina el punto. El operador ruso ya no tiene una dirección aproximada, tiene una coordenada precisa. Coge el radio y la pasa. 2 problemas avanzan en direcciones opuestas, el FP2 hacia el puente y lo que acaba de salir del radio ruso hacia el operador en Kherson. Después de 2 ataques de Storm Shadow en 2023, los rusos no solo repararon el puente, desplegaron un Panzer S-1 en la orilla sur, el mismo sistema antiaéreo que protege los depósitos de misiles y los cuarteles generales. 12 misiles listos, 2 cañones de 30 milímetros, radar activo las 24 horas. Si algo vuela hacia el puente y emite señal, el Panzer lo sabe antes de que cruce el kilómetro final. A las 2:30, el radar del Panzer encuentra al FP2. El primer cañonazo ilumina la oscuridad sobre el estrecho. El operador en Kherson ve los trazadores en el feed, líneas blancas subiendo desde abajo cruzando el cuadro. Y aprieta los dientes. Esquivar significaría girar el dron, pero con 1 segundo de retraso entre el mando y la respuesta, para cuando el FP2 empiece a girar ya habrá pasado el punto donde debía girar. Es como intentar aparcar un coche con los ojos cerrados y abrirlos 1 segundo después. Cuando reaccionas, ya chocaste. El operador mantiene el rumbo. Segundo disparo, más cerca. Lo que el operador del Panzer no puede ver en su radar es que hay un segundo punto oscuro sobre el estrecho. El Behemoth lleva 4 minutos sin emitir una sola señal. Invisible para el Repellent 1, invisible para el CITEL, invisible para el radar del Panzer. La pantalla derecha se llena de luz blanca y estática. El Panzer encontró su blanco. El FP2 ya no existe. $120,000 de dron convertidos en fragmentos sobre el estrecho, derribados por un sistema que cuesta 4 millones. El operador en Kherson ya no está mirando esa pantalla. Nunca la necesitó después de soltar el mando. La pantalla izquierda muestra otra cosa, el Behemoth, que lleva todo este tiempo cruzando el silencio mientras el Panzer gastaba sus disparos en el señuelo. Tiene el agujero de la losa centrado en la cámara, 5 metros, 3, 1. El dron desaparece dentro de la estructura. La detonación no suena a explosión de película, suena a un golpe seco dentro de un túnel. Un crack profundo que viaja por la estructura de concreto hacia arriba y se abre en la superficie como el crujido de algo que llevaba mucho tiempo aguantando, y finalmente decidió no seguir haciéndolo. La ojiva de fragmentación abre la viga de rigidez desde adentro. La termobárica entra por el mismo punto, medio segundo después, y quema el interior de la cavidad estructural a temperaturas que el concreto no está diseñado para soportar, no desde arriba, desde dentro. Los Storm Shadow de 2023 nunca llegaron aquí. Por fuera, el puente sigue de pie. La losa apenas se nota hundida a unos centímetros en el centro. Si lo vieras desde la orilla, pensarías que sobrevivió, pero por dentro la viga de rigidez está abierta y quemada, y eso es algo que ningún ingeniero puede evaluar con los ojos. Van a necesitar entre 15 y 20 días solo para meter equipo, revisar la estructura por dentro y decidir si vale la pena repararla o si hay que demolerla. El tráfico se desvía por Armyansk. 130 kilómetros más de ruta, 130 kilómetros más de exposición a los drones de la 412ª Brigada Némesis que lleva semanas convirtiendo esa carretera en un cementerio de camiones. La 37ª Brigada de Fusileros Motorizados sigue esperando su combustible. No pueden mover tanques, no pueden volar drones. Están sentados en sus posiciones esperando un convoy que esta noche no tiene por dónde llegar.
Un dron que costó menos que un carro familiar logró lo que 2 misiles de $2 millones no pudieron en 2023. El puente sigue ahí, de pie, pero a Rusia no le sirve un puente que solo esté de pie, le sirve uno por el que sus camiones puedan pasar. Y ese puente ahora mismo no lo tienen. Cambio y fuera.